somosradio.com.ar y que bueno, está prendida ya la radio de Eve Bonafini. Mucha repercusión cuando difundimos la entrevista que vamos a tener ya en este mismo momento. Estamos muy contentos con la visita de Guillermo Moreno en los estudios de M530, en los estudios ahora de Ya es tarde. Guillermo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y de esta radio tengo un recuerdo muy especial porque yo la conocí a Eve personalmente cuando me vino a decir, mirá, estuve hablando con Kirchner y queremos tener una radio, y entonces él me dijo que hable con vos porque vos tenés que firmar la frecuencia, la autorización. Sí. Así que se la firmamos, obviamente. Si buscás por ahí, la autorización de funcionamiento está con mi firma. Una radio que bueno, que hoy está en un gran momento, creciendo mucho, la radio de las madres, representando, ¿no? También la visión política de Eve Bonafini a través de los distintos programas. Nosotros, Guillermo, te invitamos hoy particularmente por dos temas. Primero porque acá en el programa tenemos un promedio de 35 años aproximadamente. Teníamos 13 años en el 2003, cuando arrancó el gobierno de Néstor Kirchner. Terminó el gobierno de Cristina, el segundo mandato, con 25 años. Los dos fuimos testigos del conurbano, Moreno en mi caso, Moreno partido, no Moreno, sí, claro. Guillermo, San Miguel. Vimos, ¿no?, cómo cambió la Argentina durante esa década, y todos los integrantes de ese gobierno que nos hicieron tan feliz a gran parte del pueblo, nosotros le tenemos un especial cariño. Y en este caso, vos fuiste un integrante fundamental en esos 12 años de gobierno, de década ganada. Sí, que comienza en el 2002. Un 2 de enero, con mucha tensión, estaba viniendo de Tandil por la ruta 3, con una compañera que habíamos pasado el fin de año en la casa de los padres. Yo ya me había separado de Alicia. Y venía en mi auto en el Renault 18 y asume Duhalde. No volaba una mosca dentro del auto. Habíamos salido 8 o 9 de la mañana, no había casi nadie en la ruta, hasta que Duhalde dijo, vengo a pacificar. Y cuando Duhalde vino a pacificar, nos agarramos la mano y dijimos, ya está, ya estamos bien encaminados. Después dijo algunas cosas, después reconoció que fue un error, pero no tenía alternativa. Él había movilizado al peronismo bonaerense, pero lo había pasado por arriba el pueblo de la ciudad y demás, él siempre lo cuenta. Hizo esa declaración de que el que depositó dólares recibirá dólares. Sí. Y empezó una etapa muy virtuosa, que es lo mismo que va a pasar ahora, donde el peronismo se hace cargo de los destinos de la nación después de un gobierno radical. Era la segunda vez que nos pasaba, y la verdad que el doctor Duhalde hizo honor a su trayectoria, puso el tren sobre las vías, y ahí después de algunas discusiones tensas dentro del espacio que se estaba armando, que nada, había unos santacruceños que habían venido para acá, había venido Devido con una tropa, estaba Alberto, que era otro, lo de siempre, el Alberto que vos conociste ahora, era el mismo de aquella época, y después de un debate, sobre todo de él con Cristina, ¿no? Cristina lo hizo público, eso después, mucho tiempo después, se explica incluso la primer foto de Kirchner, cuando él se saca en su despacho con sus dos hijos, que él está abrazando a los chicos, a Máximo y a Florencia, y que ella no está en la foto, que ella le dice, bueno, ahí tenés tu gobierno, vamos a ver ahora lo que haces, porque había sido un debate tenso de si tenía que ser o no ser él el candidato de Duhalde. Claro. Yo estaba de acuerdo con que fuera, naturalmente, pero no, en mi opinión no era importante. La importante era la de Devido, y Devido estaba de acuerdo con que fuera. Entiendo que Alberto Fernández también, y él decidió que sí.
Y ahí empieza un gobierno extraordinario con el mismo ministro de Economía que tenía Duhalde. Le damos continuidad a eso, que es Lavagna, hasta que a Lavagna se le empieza a escapar la inflación, que no es un tema menor. Cuando en una economía bimonetaria se te escapa la inflación es un lío. Por eso este gobierno ya fracasó, no sabe manejar una economía bimonetaria. La supimos manejar, supimos ordenar las cosas, y es lo que vos acabas de describir. Digamos que hasta el 2012, el 2013, 2012 te diría yo, después de un año de transición, la cosa funcionó, se administró bien. Kirchner tenía dos frases que marcaron su gestión, que era: no jodan con el dólar y no jodan con la clase media. En ese momento la clase media todavía estaba acompañando férreamente a los sectores populares, los trabajadores, los formales e informales. Bueno, cuando la clase media dejó de acompañar, apareció Macri, y después cuando jodiste con el dólar, pasó lo que pasó. Pero recién decías, bueno, que fueron años muy virtuosos hasta 2012, 2013 aproximadamente. ¿Qué aspectos son los que te ponen más orgullosos de haber participado de ese gobierno? Que supimos administrar una economía bimonetaria, que ahora es un concepto común, pero fíjate que este gobierno lo incorpora ahora. Él decía que venía a dolarizar, no hablaba de bimonetaria. No. Ya no es el gobierno de Milei desde ya. No es el gobierno anarcocapitalista. Claro, nunca lo fue, ¿no? Nunca, porque él permitía cerrar el Banco Central, dolarizar la economía. Al principio, te diría que hasta el acuerdo con el fondo, este que acaba de firmar, podías vos decir, bueno, está preparando para. Claro. Pero ahora está claro que no, ya acá es el gobierno del fondo. Esto es muy importante que tengamos en claro, porque cuando después volvemos a la pregunta, pero cuando la Georgieva hace la declaración que hizo a las 10 días sobre, bueno, que hay que acompañar al gobierno. El cambio, dijo, ¿no? El cambio, no dijo eso, dijo el cambio, no hay que dar. La dirigencia política en general, salvo Macri y algún otro de la oposición, saquemos el oficialismo porque es obvio que va a acompañar eso, por algo lo firmó. Se le dice, bueno, Georgieva se mete en los asuntos internos, ¿no? Sí. Esa fue la discusión. Che, está haciendo campaña para Milei. Y yo te digo, mirándote a los ojos, ojalá hubiese dicho eso. Dijo algo mucho más terrible, mucho más grave. Dijo, miren, argentinos que acaban de firmar un acuerdo por 10 años. Y si no hacen una propuesta de dónde va a salir la plata para pagarnos, el acuerdo es este. Por lo tanto, yo sugiero, humildemente, que la dirigencia empiece a explicar cómo van a hacer para pagar la deuda, no que se rasguen las vestiduras diciendo, ¡ay, mirá, se metieron en los asuntos internos, qué barbaridad! Claro. No, muchachos, digan de dónde va a salir la plata, porque si no explican, nosotros lo explicamos, Sabemos cuál es tu propuesta. Nosotros lo explicamos, pero si ellos no lo explican, cuidado con esto porque es la propuesta de ella. No es que puede aparecer otra propuesta, pero acá lo que Georgieva te dijo es, o explican de dónde va a salir la plata para ponerla, o no jodan porque esto es lo que sigue, porque para algo firmaron 10 años. Es muchísimo más grave que decir, ay, a mí me gusta que gane Milei. Es muchísimo, que eso no tiene ninguna importancia, claro, lo que ella diga para los votos. Sí, cuando le habla a los factores de poder. Sí, no, lo más grave son las exigencias, diría en este programa, ¿no? La reforma previsional, la reforma laboral, todo lo que implica. Son las normales de un acuerdo de facilidad extendida, que también la tenía el de Guzmán, Sí. El de Guzmán con Alberto, este es un modelo típico. Eso que Alberto dijo, no, ahora firmamos con el acuerdo, pero vamos a crecer, porque ya es el primer acuerdo progresista que hay. Todo verso de Guzmán. Digamos, el fondo no está para eso. El fondo está para prestarte plata si vos se la pedís, y después para garantizar que se la vas a devolver, como cualquier acreedor. Ahora, lo que la piba te dijo es, mire que firmaron por 10 años, no por 2 que se le dio en stand-by. Porque el acuerdo que renegocia Guzmán
era un stand-by del 18, que ese dura 2 años. Entonces vos a los 2 años estabas fuera de eso, y para el 20 estabas afuera. Este es por 10 años, continuidad del que firmó Guzmán. Las exigencias son muy parecidas. Después como te lo vendan. Claro. Pero no, este es un verso de Guzmán. Y tu propuesta en particular es que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la pague la sociedad rural. Sí, claro, porque técnicamente es muy sencillo. Vos tenés que poner una ley de arrendamiento que desde el grito de Alcorta para acá, cuando nace la Federación Agraria, a principios del siglo XX, siempre hubo. Más, hoy hay una ley de arrendamiento, pero no se aplica. Pero no es que fue derogada, no está vigente. No está vigente por los usos y costumbres. Una ley de arrendamiento que te baje el costo del alquiler en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, la zona núcleo, no en toda la Argentina, que es donde sale la mitad de la producción argentina y de los alimentos. Y que están las grandes extensiones de tierra, habrá algunos pequeños, medianos, pero no tiene importancia, esto no lo perjudica. Pero es en la zona núcleo donde hay una productividad extraordinaria de la tierra. Hay 3 países más que tienen esa productividad: Angola, Ucrania y el centro-oeste de Estados Unidos. Vos, como dice Horacio Valdés, tirás 100 semillas y nacen 1000 plantas. Vos en el resto de la tierra tirás 100 semillas y te nacen 80, 70, ¿está bien? Que no tiene nada que ver con el trabajo, eso es un producto de Dios. Entonces ponés ahí la de arrendamiento, bajás el precio de los alquileres. Hoy el método de producción en la zona núcleo de la Pampa Húmeda es el sistema feudal. Lo que pasa es que los señores de la sociedad rural no son señores feudales, claro, pero lo son, porque se llaman la mitad de la producción en términos de alquiler. Entonces, bajás el costo del alquiler, con eso podés subir las retenciones, no perjudicás al productor porque primero le bajaste los costos. Fue todo un debate en el gobierno explicar que las retenciones la pagan los productores, en este caso la pagan los exportadores, pero le tocaban al productor, al exportador también y al dueño de la tierra. Claro. Pensaban que las retenciones le tocaba solo al exportador. Sí, sí. Es un lío esto, ¿no? Vos no vas a pensar que la política está preparada para estos debates, y no tiene que estarlo tampoco, ¿eh? Pero por eso te quiero preguntar, ¿no? Teniendo la experiencia... En este caso las paga el exportador, sí, va sobre el patrimonio del dueño de la tierra, y el contratista y el productor quedan indiferentes. Están igual antes de la ley de arrendamiento que después de la ley de arrendamiento, porque le subiste las retenciones. ¿Y vos crees que incluso con esta propuesta que vos decís para ellos no implica demasiado cambio, ellos van a estar de acuerdo? Y si no están, los jubilados no están de acuerdo que le bajen las jubilaciones, ¿no? Sin embargo lo hace. Yo no estoy de acuerdo en que venda menos inodoro, pero este tipo lo hace porque es un plan macroeconómico. ¿Vos qué me querés preguntar? Que solamente si... No, digo, con la experiencia pasada, ¿no? Tu propuesta es distinta, estás hablando de otro tema, pero cuando Cristina quiso impulsar la 125, asesorada... Estaba mal hecho, ¿no? Estaba mal hecho. Bueno, pero hubo tractorazos, corte de ruta, lockout... Eso es porque lo hizo un radical, no la hizo un peronista. Y, por ejemplo, estaba mal hecho. Alberto Fernández siempre se hablaba, ¿no?, durante el gobierno del Frente de Todos, de la correlatividad de fuerzas, ¿no? Como esa es la tontería de los progresistas, porque viste que son miedosos. Siempre son miedosos, no. Anda a preguntarle a Eve Bonafini. Vos sabés que un día salió Eve... Es la foto esa donde pasan otras madres, entre los policías, la foto es de otras madres. Algún veterano te tiene que acordar de eso. Eve hace la marcha, arranca a la altura de Bartolomé Mitre, Perón, o en ese momento Cangallo, o Bartolomé Mitre, cruza la 9 de julio, cuando le da el semáforo. Cuando llega, era Eve, cuando llega del otro lado ya el semáforo no estaba para cruzar, vos te tenías que parar en las plazoletas, no estaba el Metrobús, no había nada de eso, estaban las plazoletas del medio. Y llega del otro lado, y cuando ella arranca, de 10 a 20 éramos, no más, agarra Tacuarí, después se hace Suipacha, a la altura de entre Moreno, Alsina, una señora de un balcón
creo que la flor se llama begonia, una flor redonda, grande, que dice que si la tenés en tu casa, tus hijas no se casan. Le saca los pétalos a la flor y se las tira. Ya ahí éramos como 200. Cuando doblamos en Belgrano, estaban los carros de asalto, los celulares de aquella época, que no eran estos, eran los celulares de los... que te llevaban los celulares. Y estaba esperando, yo creo que era la gente de Esquivel, que estaba con la Virgen de Luján, un pibe de tu edad, con la Virgen de Luján, la levanta los brazos cuando la ve a Eve y se la empieza a mostrar. Y no la va a saludar a Eve, se pone al frente de la columna y arranca contra los celulares. Y ahí, a medida que el pibe arranca con la Virgen, los celulares empiezan a retroceder. Vos capaz que no habías nacido, estabas por ahí. Y llegamos hasta Paseo Colón con los celulares retrocediendo. Ahí ya éramos una cantidad importante. Y ahí es la foto donde algunas madres atraviesan los federales y van a la Plaza de Mayo. Sí. Después se supo que ese federal era bravo, todo lo que sabe de esa foto. Una foto fantástica que dio vuelta al mundo. Sí, histórica. Mira si Evi hubiese tenido miedo. La correlación de fuerza como daba. No, la política es para romper los huevos. Le rompe los huevos a los jubilados o a la sociedad rural. Vos elegís. Porque obviamente nosotros escuchamos la propuesta y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, nos encantaría. Pero decimos, si lo hace, lo tiene que hacer el día 1 primero. Uno asume, sí, claro. Vuelve el peronismo al poder y lo hace. Pero si lo hace, ¿no le dan vuelta al país? No, y bueno, y si no te lo van a dar vuelta a los jubilados y gobernar para ellos. Claro. Por eso te dije que no hay alternativa, sino que la expliquen. Sí, eso es otra cuestión. Ningún candidato hoy está hablando de qué va a hacer con la deuda con el fondo. Bueno, porque es muy difícil, por esto que decís vos, y aparte tienen miedo. Tienen miedo. Hoy yo leí el reportaje de un candidato de la capital que dice que quiere hacer un proyecto local, que se inspiró en los cordobeses, en el cordobesismo. O sea que no somos más un país. ¿Qué les pasa? ¿Y cómo con un proyecto local vas a pagar la deuda? No, a mí no me toca, a mí me toca alumbrado, barrio, limpieza y arreglar los baches. ¿Y a quién le toca pagar la deuda? Claro. Ah, no lo sé. Pero son locos. Ojo lo que se vota el domingo 18, ¿eh? El tema no es ganar, sino para qué. Porque si vos vas a ganar para hacer lo mismo que ellos, ojo que eso, ¿eh? Porque Guzmán está muy cerca en la historia nuestra, sí, ¿eh? Sí. Hizo lo mismo que ellos, firmó el AFE, el Acuerdo de Facilidad Extendida. Lo vendió de otra manera, pero ojo que te pusiste el país de sombrero. Por algo se pierden las elecciones en el 2023. Más allá de muchos errores más que hubo durante el gobierno. Con ese alcance y sobra. Está bien. Con ese alcance y sobra. Yo te podría decir, en el momento que Alberto hizo la declaración, antes incluso de ganar las elecciones, que el dólar a 60 estaba bien, ahí empezó y terminó el gobierno de Alberto. Y eso es un chico que fue... Ahí dio el brazo a torcer directamente. Después se supo que el que le sugirió eso fue el viceministro de Economía de Cristina, los últimos años. Cuando se habla de ese tema, muchos te dicen, pero la responsabilidad, si subía el dólar, el que iba a sufrir era el pueblo, en definitiva, bueno, más inflación. Vos tenés que resolver esta situación, por eso lo de Duhalde fue extraordinario. No cualquiera es Duhalde, viste que no cualquiera es Duhalde. Viste que no cualquiera, que Duhalde, que un de Loma. No cualquiera es Duhalde. Después te vienen con estas historias. Después te vienen con esto. Ah, muy bien. ¿Y que después el pueblo no sufrió? ¿Con Guzmán y Alberto no sufrió? Terminó sufriendo lo mismo, sí. Ahora, si vos subís las retenciones, el pueblo no sufre. Porque no subís el precio de la comida. El pueblo sufre cuando devaluás, porque sube el precio de la comida. Vos lo que tenés que conseguir es que no suba el precio de la comida. Entonces resolvés el tema de las productividades diferenciales entre la zona núcleo y la industria. Este es un tema que lo podemos abordar, pero que en la Argentina está estudiado de la década del 60 del siglo pasado, no es un tema nuevo, ¿eh? Esto se está estudiando. ¿Cuál es el tipo de cambio que le sirve a las ciudades
cuál es el tipo de cambio que le sirve a los sectores productivos del campo. Claro. No es el mismo tipo de cambio. Y a su vez, estamos en un lugar complicado en el planiferio, ¿no? Sí. Estamos allá rodeados de mar. Sí. Ahora, termino. Sí. Con miedo no hagas política, porque trabajas para ello. Claro, trabajas para ello. Ahí, Guillermo, hablabas vos del aumento de los alimentos, cómo sufre la gente. El otro día, en una entrevista, también hiciste una metáfora de que tu señora te corta el pelo, ¿no? De esto de que cada vez se complica más llegar a fin de mes, o el laburante sea menos un gustito, ¿no? Salir a comer afuera, porque llegás al 15 de cada mes y ya la cosa está bastante complicada. Y tampoco se hable mucho de cómo solucionar estos temas, ¿no? De el alquiler que cada vez está más caro. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y cómo es complicado también salir de todo eso? Detrás de todo eso está la década ganada. Pongámosla del 2 al 12. Esta es la década ganada y que ahora el mundo es favorable para lo que hicimos. Vos imaginate que nosotros hicimos lo que hicimos en el apogeo de la globalización. Hoy la globalización se terminó. Hoy vuelve el nacionalismo. Uh-huh. Y dentro del nacionalismo, el nacionalismo de inclusión, que es el nacionalismo americano, donde el peronismo es el único que terminó conformando una doctrina. Bien interesante esto. Entonces, obviamente que es con superávit fiscal. Nosotros nunca gastamos más de lo que recaudamos. A mí la primera que me vino a decir que no estábamos maximizando la tasa de crecimiento porque teníamos superávit fiscal fue Marcos Del Pont. Ahora, ¿cómo terminó después presidente del Banco Central? ¿Qué sé yo? Ahí ya hay temas que hay que, ¿viste? A mí, éramos tres. El otro es Cornide, que fue el que me la presentó. Yo no la conocía, Marcos Del Pont. Me dice, no, ustedes tienen que ir al déficit fiscal. Le digo, Marcos, somos una economía bimonetaria, se hace pedazos, se nos va a disparar el dólar. No, porque bla, bla, bla. Kirchner no le dio bola. Uh-huh. ¿Por qué Cristina después le dio bola? No lo sé. Pero nunca le dimos bola. Nosotros siempre gobernamos con superávit fiscal y superávit externo. No, bueno, porque no tenían que pagar la deuda. ¿Cómo? Del 2005 pagamos todo. Pagamos todo. Me acuerdo de un debate en la casa de Devido. Vivía en Pilar, no donde vive ahora. ¿O no? No, se acababa de mudar donde vive ahora. Estaba toda la tropa. La Piara nos decían. ¿Sabes lo que es la Piara? No. ¿De chanchos? Un grupo de chanchos. Entonces convocaba a la secretaria, dice Devido que vayan a tomar mate y lleven algo para comer, que por ahí dura mucho la reunión. Después duraba poco. ¿Qué llevaban ahí en ese caso para comer? Depende de la hora, pero llevábamos fruta y que él ponga factura y que él ponga la comida. Claro. Si no, por ahí llevabas alguna carne, qué sé yo. Ya avisabas a casa, no, che, no me esperé. No vuelo. Igual yo todavía seguía separado en esa época. Entonces nos sentamos afuera. Se estaba mudando, porque todavía ni estaba mucho la silla, ya estaba medio desordenada la casa. Y entonces el debate era, Kirchner lanza la pregunta, bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Y entonces arranca la banda, dice, no hay que pagar, no hay que pagar. Éramos muchos, no sí. Mucho, éramos 10, 12, no es que éramos. Era una piara, bueno. Y dice, loco, ¿vos qué pensás? Y si te querés ir del mundo, no paguemos. Si tenemos que estar en el mundo, que en el sistema capitalista no hay otra manera de que tenemos que estar en el mundo, hay que pagar. Pero ¿irse del mundo era una alternativa en ese momento? Nunca. Para irte del mundo tenés que ser Corea del Norte, claro. Que sos frontera con China y con Rusia. Vos sos frontera con Chile, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Brasil. Déjate de broma. Y todo lo demás es mar y océano. Déjate de broma. Entonces, hay que arreglar, pero sin que pague el pueblo. Sí. ¿Cómo se hace? Superávit fiscal, superávit externo. Controlamos la inflación, crecen los ingresos populares. ¿Suba del dólar también, la soja, del valor de la soja? No, todavía no, eso empieza 2007, 2006, 2007, no. Fin del 2005, 2006, esto que te estoy diciendo, 2003. Y fin del 2003, será principio del 4, no sé, el día que lo vea Devido, preguntarle cuándo se mudó. Y
Después la conversación terminó ahí. Después a las semanas le pregunto a Devido, che, ¿qué dijo él? Dice, no, dijo que vamos a pagar. Vamos a juntar para pagar. Teníamos el riesgo país a 6.000 y pico, porque estábamos en default, no lo habíamos. Pero el país empezó a crecer, ya con Dualde. Sí. Y siguió creciendo con nosotros. Nosotros desenganchamos del sistema financiero, nunca nos desenganchamos del mundo. Cuando vos tenés superávit en peso y superávit en dólares, no hay con qué darle a la Argentina. Esta bestia que tenés ahora no tiene superávit en dólares ni en pesos. Esto que dice que tiene superávit fiscal es mentira, no paga los intereses. Y nosotros teníamos superávit fiscal, superávit externo, al punto que pagamos la deuda sin problema. Esto es muy interesante porque ahora salió Redrado diciendo que no hay que pagar. ¿Viste? Que no se pagan en realidad las deudas. Se pagan los intereses nomás. Un loco el tipo este. Pero vos te pensás que el ahorro del mundo alcanza para que ningún país pague la deuda, crezca y a su vez amortice los bienes de capital que se te destruyen en el proceso productivo. Dice, ¿sabe por qué dice eso? Para que alguno de la política diga, oh, qué interesante, no tenemos que pagar. Ojo, claro. Por ejemplo, mirá Cristina que no hay que pagar, Ah, qué interesante, o sea que si no pagamos, ¿qué pasa? No, yo lo manejo. Después no manejan nada. En el medio se armó un tole que ni te cuento. No, pero además cuidado con estos muchachos que no vienen de la causa, que nunca se despeinaron, porque si eso que dice Redrado fuera verdad, lo que hizo Kirchner estuvo mal. Claro. Y él era presidente del Banco Central y pagó. Porque el que lo instrumenta es él, pagamos con reservas, que son el titular, el dueño de las reservas, en el final es el accionista, que es Secretaría de Hacienda, pero el operativo es el presidente del banco. Sí, ahí está la contradicción de lo que dice Redrado, ¿no? Que él fue parte de ese gobierno que pagó, y además que es como que en la economía de nuestras casas empecemos a pagar la tarjeta de crédito pagando solo lo mínimo. Y tarde o temprano eso termina explotando por los aires, ¿no? Pero, no hay alternativa. Porque no hay ninguna posibilidad, pero aparte de que está mal, el sistema no funciona así. No funciona así. El sistema funciona con activo y con pasivo. Si vos me decís son los muchachos del Partido Obrero que no quieren pagar, bueno, también quieren irse del sistema, entonces claro. Eso es otra historia. Sí. Peronismo es capitalista en la producción, justicialista en la distribución. No estamos discutiendo el capitalismo acá. Después viene alguien y que te dice, no, pero que la deuda no la puede pagar la sociedad rural y te quiere correr por izquierda. ¿Pero en qué quedamos? Lo que pasa es que la revolución hoy es el peronismo. No hay otra revolución posible que el peronismo, porque el mundo facilita que el peronismo haga la revolución que siempre soñó. Después, si alguno tiene otra revolución, bueno, está bien. Pero que la explique, porque si no vienen los muchachos de izquierda y me empiezan a hablar de los verduleros, de la jubilación, de comprar una casa, yo lo miro y digo, pero si en tu esquema no hay propiedad privada. Bueno, no, pero mi esquema no es para esta selección. ¿Y entonces cómo? Claro. No mentimos, mi esquema es peronista. Y yo cuento peronismo. Y yo cuento la revolución peronista, que es la que tenemos que empezar a hacer el 18 de mayo. Ojo, ¿qué pasa el 18 de mayo si entran King y 3 más? ¿Dónde están los periodistas el lunes? ¿En la puerta de mi casa? ¿O en la puerta de la casa de Santoro? Si el 18 hay 3 legisladores de principio, ¿qué pasa? Ojo que es muy interesante, Ojo, porque siempre es el peronismo el que presenta las alternativas. Hoy el debate fue un debate que no te plantea ninguna transformación en ese reportaje. Soy como los cordobeses, el cordobesismo, quieren hacer el porteñismo. Sí. Es un proyecto, renegando el pasado incluso por momentos. Es un proyecto local, llega hasta la General Paz. Nuevo nombre, nuevo logo. Ojo, que la revolución la estamos volviendo a plantear como siempre, ¿no? Nosotros, el gobierno de Kirchner, el de Dualde fue de permitir generar las estructuras básicas para que nosotros transformáramos la Argentina. Eso fue lo que me pareció interesante de ese gobierno. Pero aparte supimos manejar
una economía bimonetaria. Con superávit fiscal, si la economía crece es porque invierte el sector privado. Y eso fue lo que nos pasó. Invirtió el sector privado. Invirtió y mucho. Por eso crecimos a tasa china. Después alcanzamos el límite. En eso nos complicó la baja de los precios internacionales por la revolución energética norteamericana. La energía en Estados Unidos bajó mucho de precio. Ganó muchísima productividad Estados Unidos. Y entonces tardamos en darnos cuenta. Yo te diría que recién para el 11 nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ahí Débora empezó a tratar con las licencias no automáticas de que entrara menos mercadería, y para el fin del 11 me hice cargo. Yo me iba del gobierno, en el 11 me iba del gobierno. Había quedado con Cristina que en el 11 me iba del gobierno, y me pidió que nos quedáramos 2 años más y administramos el comercio exterior con las de JAI. Pero ya estábamos en un lío grande. Había que hacer un esfuerzo de productividad. Había que hacer un esfuerzo de inversión. El esquema de Duhalde del 2002 se completó para el 12. Y se completó, no se agotó, no es lo que dice Álvarez Ají, se completó. Ustedes no hablan, agoté la primaria, completé la primaria. Claro, sí, la terminé. Sí, claro, sí. No, se completó. Había que hacer un esfuerzo. No es fácil ese debate. Cristina lo dio, y después consideró que tenía que terminar su segundo mandato como venía, y que el que seguía después se hiciera cargo. Ya a ella no le tocaba, y bueno, metió la pata el que en aquel momento condujo los destinos de la economía. Pero la responsabilidad siempre es de la política, así que no que hay que cargar las tintas de más. Pero el esquema de salida de algo que se había completado no fue bueno, y estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se vuelve? Sí. ¿Cómo se recuperan los salarios? ¿Cómo dejamos de estar preocupados por los alquileres todos los meses? En la década ganada no estaba preocupado, y no había ley de alquileres urbanos. Ese fue un error. Kirchner nunca lo quiso hacer, así que nunca hicimos una ley de alquileres urbanos, solo rurales. Pero bueno, estaba preocupado por el alquiler. Había planes de vivienda que se tienen que transformar en hogares. No, el pueblo tiene que estar feliz y rápidamente te hace la vivienda en hogar. Entonces, son los olores, ¿no? Los aromas. Es muy importante. Hay que hacer lo que hicimos en la década ganada. Se debe administrar el comercio, exterior e interior. Se tiene que poner a los incentivos correctos para que el sector privado invierta. Tiene que generarse un mercado interno dinámico. Para eso tenés que aumentar el poder adquisitivo de los salarios, porque bajás proporcionalmente el precio de la comida. Cuando vos comés todo el mes y te sobra plata, ahí vamos bien. Sí. Para que tengas idea y alguna vez lo discutas seriamente, cuando ¿cuánto tiene que ser la jubilación mínima para vos? 2 millones. ¿Sabe cuánto tiene que ser? 100 kilos de asado de vaca. Ahí va. Lo que pasa es que la vaca de mi época, que era la mitad del precio del novillo. Después le empezamos a vender a los chinos con Macri y todo fue un lío. ¿Y en plata cuánto es? Y hoy tenés el asado 8.000, 9.000 pesos, el de vaca. ¿Por 100? 10.000. Claro, te da 900 un palo. Depende del lugar donde los compres. Vaca buena. Que era lo que comías vos en San Miguel, en Moreno. En esa zona se come vaca, te dicen novillo, pero no es novillo. Y vos comés unos asados bárbaros. Espectaculares. Claro, bueno. De esa categoría, que es la que se comía la muchachada nuestra, porque quiso Macri, al abrirle la vaca a los chinos, es la categoría que más aumentó. Claro. Entonces los que dejaron de comer carne son los nuestros. Los sectores más populares. Claro, claro, pero no mejoramos esto con Alberto. Por eso cuando estas cosas las hablamos en profundidad, tenemos un lío. No es que la economía socialdemócrata es una economía. Es Lustó, es Guzmán, fue Alfonsín, fue Cavallo mezclado con neoliberalismo, porque es la escuela austríaca. Por eso Chacho Álvarez lo va a buscar a Cavallo.
es conocida esa historia del Chacho Álvarez, que lo va a buscar y lo lleva a Olivo, lo contó él. ¿Y cómo vas a ir a buscar a Cavallo? Algo pasa que vas a buscar a Cavallo. Sí. Bueno. Es el paso anterior a tirar la toalla. No, bueno, tiraste la toalla, claro. No es el paso anterior. Si vas a buscar a Cavallo... Ya la tiraste, ¿verdad? En el mismo acto la estás tirando. Bueno, entonces, muchachos, la revolución es la economía peronista. No hay ninguna duda al respecto. Y puede empezar el 18 de mayo. Votemos para cambiar la Argentina, no votemos para un proyectito local. ¿Al día siguiente vas a esperar a los periodistas en la puerta de tu casa? sí, imagínate. ¿Cuántos esperás? No. ¿Una decena por lo menos? No vamos a hacerlo. Pero el domingo próximo una entrevista acá, ¿o no? Sí, bueno, vemos. Si venimos no tenga duda que vengo, pero... Perfecto. No, nosotros cumplimos con uno, si son dos tenemos sonrisas, si son tres empezó la revolución. Estamos con Guillermo Moreno en el piso de AM530, se queda hasta las 17 en Ya es tarde, tenemos muchos temas para hablar, queremos hablar de Eve, Maradona y el Papa después de la tanda. Hablé con mi viejo. ¿Qué dijo? Me dice, te vi bien, Pelu, te vi bien, Pelu, me dice. Te vi bien. Dice, ¿qué tal el Papa? Digo, papá, hacete hincha de Francisquito, porque yo te lo digo. Me dice, antes como me lo digas, yo escuchando y leyendo, y con lo poco que puedo leer, ya era hincha, hijo. Y bueno, viste, si el viejo lo dice. Quisiera transmitirle a todos los argentinos que yo ayer volví a la iglesia gracias a Francisco. Yo me había dejado porque estaba enojado con Dios porque me llevó. Pero encontré un hombre humano que no me hizo besar el anillo, que me dio un abrazo como si me lo hubiese dado mi viejo, y eso me compró el corazón. Seguimos en Ya es tarde, estábamos escuchando a Diego Maradona con Guillermo Moreno hablando del Papa, por eso también lo invitamos hoy a Guillermo, porque queríamos hablar de Eve, la mencionaste hoy ya a lo largo del programa, del Papa, que estamos todos todavía muy movilizados con la noticia de su muerte. Ese es un encuentro que sucede, entiendo, cuando vos eras agregado económico de la Embajada de Argentina en Italia. Hay una entrevista muy buena en donde reunís a Eve y a Diego Maradona y hablan mucho del Papa y de los encuentros de cada uno y tu rol siendo el articulador de esos encuentros, y vos decís algo que me llama la atención. En un momento decís en esa entrevista, que la pueden buscar, Conexión Abierta, o en los medios de Guillermo Moreno está subida, completa, buscan Diego Maradona, Eve, Guillermo Moreno y aparece. Decís, yo estaba muy interesado en que ustedes dos, Diego Maradona y Eve de Bonafini, se lleven bien con el Papa, se encuentren, se conozcan y tengan una buena relación. ¿Por qué esa necesidad? Porque Diego, bueno, no sé lo que era caminar con Diego el mundo. Diego era una cosa extraordinaria, no vamos a tener tiempo de contar las anécdotas, pero una cosa impresionante. Hay muchachos que dicen que le salvaron la vida por decir que era argentino y sí, ya sí, no lo matemos porque es de Maradona, pero yo te doy testimonio que eso es así. Y Eve porque era la expresión de la resistencia popular a un gobierno de Macri que sabíamos, para febrero yo había hecho un video que venía a hambrear al pueblo. Se lo dije al Papa el día que me despedí. Le digo, mire, la UCA va a seguir diciendo que la pobreza te haga lo que tiene que ser. Fue la palabra que me dijo el Papa. Y lo primero que hice cuando vine acá fue a ir a pedir una audiencia a la Eve. La última vez que la había llamado fue cuando puteó injustamente a Ana Edwin y a Beatriz Palgueri por el INDEC. La llamé a Eve hacía años. Le dije, Eve, ¿por qué está diciendo eso? No, porque Berbisky me dijo, pues es un gil, le digo. ¿Vos sabés que Ana Edwin tuvo su hija en el campo de concentración porque la habían chupado? No, me dice. No sabía eso. Ah, bueno. No, estás equivocada, Eve, le digo. Te lo digo, no me gusta enrostártela, pero estás equivocada. Con las dos estás equivocada, Porque a Beatriz fue profesora mía cuando estudié economía. Yo era amigo del marido, hicimos amigos del marido.
y hablaba de peronismo cuando nadie hablaba en el 80, Beatriz Barbieri, siendo profesora en la universidad. 80. Cuando todavía no se podía hablar del... Pero escuchame, 80. Claro, sí. Así que las conozco a la Edwin, la conocí muchísimo después, pero... Y Eve dijo, bueno, sabe que no es la primera vez que me hace meter la pata y ahí... Después no la vi nunca más, no hablé, bueno, la veía. Sí. Porque esto que te cuento de la radio es cuando yo era secretario de comunicación, o sea, 2003. Y después cuando llego a la Argentina, primeros 15 días, porque yo creo que fue todavía diciembre del 15, le pido una entrevista y me la da. Y le digo, mira, Eve, voy a hacer esto, pero yo voy a salir a organizar el peronismo porque acá nadie va a hablar de peronismo. Están todo esto hablando del tercer movimiento histórico, todas estas estupideces, esto no va. Y Eve me miraba así, me dice, pero vos sabés que yo no soy peronista, ¿por qué me venís? Y porque vos sos Eve, le digo. Entonces le cuento esta anécdota de las flores, que te conté antes. Sí. Me dice, ¿vos estuviste ahí? Es verdad eso que decís, ¿vos estuviste ahí? Y hay dos alternativas, o soy servicio o soy lo que soy. Estuve ahí, escuchaste así, éramos poquitos. Me dice, es verdad lo que decís. Se paró, me dice, ven y dame un abrazo. Me dice, hacé lo que tenés que hacer, te había avisado. Y es cuando salí a hacer las cosas que tenía que hacer. Que salimos a hacer la afiliación masiva, ¿te acordás? Sí. Porque se querían quedar con el peronismo. En ese momento Massa había ido a Davos con Macri, después al poquito tiempo fue a Davos. Sí. Todo esto nosotros organizando el movimiento revolucionario, no el partido, el movimiento. Después vino Cristina, empezó a hablar de unidad ciudadana, qué sé yo, y nosotros organizamos el peronismo. Cristina dio toda una vuelta, porque ahora es presidenta del Partido Justicialista, cosa que es interesante. Antes renegaba un poco del partido. Es interesante que sea presidenta. Ahora le falta que diga cómo va a pagar la deuda. O es la propuesta de esto de Redrado, no se paga, o es la propuesta de la rural, o es la otra cosa que invente otro, que Cristina no tiene por qué saberla, No es que no es así el movimiento. En el movimiento cada uno se especializa en un tema. Claro. Y el presidente se especializa en tomar las mejores decisiones. No es que tiene que saber de todo. El presidente, no. El presidente tiene que tener confianza y si no lo cambia. O vos pensás que todos los días te llamaba Kirchner para decirte lo que tenías que hacer. Ridículo, si te llama para decir lo que tienes que hacer, andá. No, claro. Hermano, claro. Gobierno yo. Claro. La Secretaría de Comercio se arma cuando se nos dispara la inflación. Entonces la propuesta es rearmar la Secretaría de Comercio. No nos vayamos muy lejos de Eve, Maradona y el Papa. Está bien. Con Maradona, ya lo dijimos, y Eve era la otra. Y el Papa pasaba a ser la guía espiritual de la humanidad. Y en la guía espiritual de la humanidad, él iba a terminar con la globalización, que es el escarnio de los pueblos. Y terminó. Después que terminó con la globalización, se nos fue. Yo hubiese preferido que la consolidara un poco más. Por ahora viene, viste que vengo diciendo que por ahí viene un papa norteamericano. Y ahí apareció Trump disfrazado de papa. Le está poniendo las fichas Trump, ¿no? Para tener uno a su favor. Hay que votar en contra de Estados Unidos. Ojo, pero yo lo dije antes, no es malo para el mundo que venga un papa norteamericano, no es malo. Porque hasta hoy hay un reportaje muy bueno de un alemán que dice que es conservador y el tipo dice, no, yo soy ortodoxo. Porque estamos los ortodoxos y los herejes, no los conservadores y los progresistas. Claro. Y viste que yo digo, no hay izquierda ni derecha. Sí. El tipo dice, los ortodoxos o los herejes. Y no, yo soy ortodoxo. Y dice, no, el ortodoxo lo que va a hacer es consolidar lo que hizo Francisco. Hay momentos en que vos vas, hay momentos en que consolidar. Este es un momento de consolidar. Hay que consolidar el fin de la globalización, construyendo las nuevas instituciones que van a reemplazar al Fondo, las Naciones Unidas, la OEA. Todas esas instituciones de la posguerra se terminaron. Y todo esto necesita cabezas lúcidas, gente muy lúcida. Esto no lo resolvés con proyectos locales, ¿no? No, con alumbrado, barrido, limpieza no resolvés esto, pero ahí me estoy yendo de vuelta al distrito. Entonces, lo conseguí con Maradona porque lo pidió el Papa. Que digo, lo quiero en el Partido de la Paz. Te pide a vos, te levanta el teléfono, Guillermo. Vos lo conocías ya Maradona, había amistad. Con Maradona sí, y al Papa también, era mi obispo acá. Claro. Entonces lo llamo
Maradona me dice, Francisquito quiere que vaya al Partido de la Paz. Le digo, sí, dice que no hay Partido de la Paz y vos no ves. Me dice, bueno, pero no le beso el anillo. Ay, yo no le beso el anillo a nadie. Déjate joder, che, que va a besar el anillo. Déjate joder, este es el Papa nuestro. ¿Lo tendría que haber besado si el Papa le ofrecía la mano al anillo para vos? No se lo iba a ofrecer. No se lo iba a ofrecer. Entonces cuando llegamos ese día, yo subo las escalinatas ahí del auditorio de Pablo VI. Y le digo al Papa, mire que Diego está nervioso. Viste que no se puede ni hablar, ahí es como los jugadores de fútbol. Sí, ¿no? sí. Y el Papa dice, déjamelo a mí. Y atrás venía el Papa, Diego. Y el Papa le abre los brazos y ya está. Un silencio. Y después que dice esto, que lo grabó el Ortiva de Valdés. Yo me doy vuelta, al gordo Valdés. Sí. Yo me doy vuelta. Pero le tenés que agradecer porque ese video es un Ortiva. Yo me doy vuelta y le digo, no estarás grabando, gordito, ¿no? Porque en realidad era una cena para 30. Una reunión privada. Claro, pero no estaba confirmado que venía Maradona. Me llama a las 5 y me dice, mirá que voy. Y yo le tengo que decir al embajador. Cuando le dije al embajador es como si le dijera a toda la Cancillería. Claro. Viste como la Torcuato, estos no se guardan un secreto ni claro, lo mate. Sí. Y en cuando llegó Maradona, 6:30 no se podía entrar a la embajada de la gente que había afuera. No es joda. Ahí no hubo aviso en la televisión, ahí no. Simplemente el boca a boca. Sí. Ahí Guillermo, te pregunto, ¿estuviste a Eve, a Diego, al Papa? ¿Te falta alguien por conocer, así de esa magnitud? Eso lo voy a conocer cuando me vaya. Ya, que espero. Igual tengo bastante todavía. Claro, te tira abajo. Tengo bastante para que me digan por qué no me abren la puerta. Tengo bastante, pero supongo que a la larga, después que explique, me van a abrir la puerta y lo voy a poder ver cara a cara. Creo, pero no lo sé. Viví para eso. Yo siempre fui un católico practicante. Vivimos para eso. Para que en el último don te puedas reír. No para que en el último don tengas que llorar. Por eso el día que ustedes sean funcionarios, no hay más placer para un empresario que cometearlos. Si un día son funcionarios y le traen la cometa... Sí, perdés, ya está, listo. Le decís, no, loco, ¿te acordás de Moreno? Le decís, no. No hay ningún gil que en la calle te diga, yo lo cometí a Moreno. No, que puso el fierro arriba de la mesa, claro. Qué sé yo. Pero no hay ningún gil que diga, yo lo cometí, vivió de mi plata. No hagan nunca eso. Porque es la satisfacción de mirar a tus hijos a los ojos, de venir aquí y mirarlo a ustedes con 20 y pico de años, 30, qué sé yo. Vale mucho eso. Y a la larga, ¿cuántos vinos te vas a tomar? ¿Cuántos sándwiches? Sí. Entonces, la historia es hacer lo que tenías ganas de hacer para que en el último momento te sonrías. Estamos llegando... a cumplir. Eve y Maradona se tenían que llevar bien, se llevaron bien, faltaba el Papa, tuvo el Papa. Mi señora es la que va a la entrevista con Eve y el Papa. ¿Tuviste miedo con Eve? ¿Cómo miedo? Porque quizás viste que a veces ella tenía una personalidad muy fuerte. Fue mi señora, vos porque no conocés a mi señora. Claro, Eve le tenía miedo a mi señora, que al revés. Mi señora es peronista, olvidate. ¿Viste la foto? ¿La tenés por ahí? Sí. Bueno, esa foto, la peticita esa es mi mujer. ¿Pero qué es? Vos sos loco. Pero quizás viste que Eve tenía su... Estaba mi mujer. Claro, no había forma. No, y a mí me sorprende cómo habla Eve en esa entrevista. Pero aparte Eve, que es la que me llama, sí. Y yo lo llamo al Papa ahí. Eve me llama, me dice, quiero ir. Yo se lo gestiono, el Papa a la semana ya había puesto la fecha. Después fue todo un tema pero a la semana puso la fecha. Sí, que venga. Y le digo, la va a acompañar Marta. Dale, me dice, si así la... así que fue Marta. Sí, cuenta que estuvieron con más de una hora charlando. Olvídate. Marta no habló, no dijo nada. Tenían que hablar ellos dos. Y fue así. Pero, y Eve muere con una sonrisa, Muere con su confesor en La Plata. Se reencuentra con Dios, se reencuentra con su iglesia y muere con su confesor. Y muere con una sonrisa. Por eso es muy importante cómo muere Eve, es extraordinario cómo muere. Y ese reencuentro de Eve con la iglesia y con su Dios y de Maradona es sin duda gracias al Papa. Sin duda. Que en ese programa, La Hora de Moreno, recordamos, lo buscan en YouTube, lo encuentran completo. Justo comparten un discurso del Papa de por esos días,
donde, bueno, habla también de la casa común, de los jubilados, de los niños, de los enfermos, de todo, pero da un mensaje muy patriótico, del amor a la patria, de la madre patria, de cuidar a la madre, de no vender a la madre. A los pueblos. Él es el que te explica que la historia la escriben los pueblos. El problema es que las universidades, las secundarias no lo vamos a pretender, pero las universidades no enseñan eso. Las universidades enseñan que la historia la escribe la lucha de clases o los prohombres, que en general son los relacionados con el capital. Y el Papa te explica, mirándote a los ojos, que la historia la escriben los pueblos. Es extraordinario esa imagen del pueblo. Cuando el Papa dice que la armonía es superior al conflicto, es extraordinario. Por eso el mundo que se viene es extraordinario. Es un mundo que el peronismo esperó durante 80 años, ahora hay que consolidarlo. Por eso sería una pena que no empecemos la revolución peronista cuanto antes, porque es la revolución de los pueblos. Y Eve y Maradona ya tendrían a quien votar, porque Eve era una revolucionaria. Tenía alguna historia por la familia, pero una vez Eve, después lo dijo públicamente, dijo: prefiero un jardín de infantes abierto que otro milico preso. Imagínate si eso no es bien peronista. Era bien peronista eso. Eve era que te transformaba una vivienda en un hogar. Por eso con Eve siempre es nuestro máximo recuerdo. Nuestro máximo recuerdo. Nos quedan los últimos 2 minutos. Quiero cerrar con esto que decías recién. Nosotros muchas veces como generación vemos el futuro y tenemos mucha incertidumbre, miedo. Después vemos a las madres de Plaza de Mayo que lucharon y pusieron el cuerpo en el peor momento quizá de la historia reciente de la Argentina. Tenemos la historia, tenemos la experiencia de los 12 momento, años. No. ¿Cuál fue el peor momento? No, con Alberto. ¿Peor que la dictadura? Sí, porque cuando a vos te matan, solo te matan. Suponiendo que no te torturan, ¿no? Pero cuando a vos te matan, solo te matan. Con Alberto te quebraban. Me quebró toda una generación. Alberto fue ¿Se despolitizó una generación? No, me quebró, que es peor. Eso es lo que hace que vos empieces diciendo: che, pero si la Rural se enoja. ¿De dónde sale tu idea vos cuando vos tendrías que ser el revolucionario y yo conteniéndote? Claro. Esta conversación tendría que haber sido al revés. Vos, vamos para adelante, Guillermo. Y yo hice: pará, hermano, vamos más despacio. Que esto es al revés. Los viejos tenemos que ser los revolucionarios y los pibes parecen quebrados. No, no es así. Y de ahí los pibes de Milei. No, muchacho, el peor momento nuestro es con Alberto Fernández, cuando lo aplauden a Alberto Fernández. Porque están aplaudiendo un socialdemócrata antirrevolucionario, pro sistema, y no un peronista, que dice que es Macron. Pero es que tampoco es la revolución. Entonces, es lo que el peor momento, que es cuando le decimos: miren, muchachos, que vamos a tener que ir a dar las misas a las catacumbas, quedamos solitos acá, Alberto podía terminar con el peronismo, no terminó. Por eso la revolución está viva, pero no fue la dictadura. En la dictadura, cuando te mataban, vos gritabas viva Perón, y después ibas al encuentro de Dios. Pero el futuro que se viene en 20 segundos es prometedor, y empieza el 18 de mayo. Muy prometedor, porque por primera vez el peronismo tiene el mundo a favor. Y en ese mundo a favor se inserta la revolución peronista, porque finalmente el peronismo también es una doctrina universal, que se especializa en que las especificidades de los pueblos salgan a luz. Por eso somos nacionalistas. Pero somos los que decimos que los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas para todos los pueblos del mundo. Cuando todos los pueblos sean peronistas, se terminaron las guerras, la revolución de amor y paz. Guillermo, muchísimas gracias por venir al aire de AM530. Estamos muy contentos de conocerte personalmente. Nos quedamos cortos con el tiempo, obviamente no se puede hablar de todos los temas que quisiéramos, incluso horas podríamos hablar de Diego solamente, de Eve y del Papa. Le agradecemos a Seba en los controles, le pedimos disculpas a los oyentes que hoy no pudimos leer los mensajes, habitualmente lo hacemos, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Marco. No sé, imposible superar este programa, pero... Bueno, veremos qué inventamos. No, cuando empiece la revolución te dije que es el primer domingo, es acá. Volvés acá, perfecto. Guillermo ahí Moreno. empezamos a hablar de la revolución. Ahí va, compromiso asumido. Muchísimas gracias nuevamente por venir al programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 16 horas aquí en AM530. Chau, chau.